Buenos días. Bien, creo que ya está la mayoría conectado. Este, Vamos a comenzar. Les decía en la clase pasada, pues que vamos a estar trabajando con Excel desde lo más básico. Entonces, pues, si alguien como les comentaba también, si alguien ya tiene conocimientos en Excel, pues no se vaya a desesperar para comenzar con lo más básico y que todos vayamos entendiendo, poco a poco. Entonces le voy a compartir precisamente la pantalla de Excel para empezar a trabajar con ella, explicarles cómo se trabaja y pues ir viendo poco a poco. Aquí tenemos nuestra ventana de Excel. La ventana de Excel, como cualquier otra herramienta, pues tiene todos sus elementos que a lo mejor, vuelvo a repetir, si no conocen Excel, a lo mejor han trabajado con cualquier otra aplicación en la computadora, Word, PowerPoint, alguna aplicación, pero la forma gráfica de las aplicaciones en su mayoría es casi lo mismo. Me refiero a que todos tienen su barra de título donde nos muestra el nombre de la aplicación, el nombre del archivo con el que estamos trabajando, la barra de menús, la caja de herramientas donde están todos los botones que cada uno pues tiene una función a realizar, una función específica que yo creo que la mayoría conocemos, la barra de herramientas para darle formato a los caracteres, para darle formato, hablando de Word, a un párrafo, a un texto. Aquí pues vamos a trabajar lo mismo para darle formato a los caracteres que estén dentro de una celda. ¿Sí? Entonces, la caja de herramientas, a diferencia de las otras aplicaciones, aquí sí, en Excel, pues vemos la hoja cuadriculada donde las columnas, decíamos que están etiquetadas con las letras del abecedario y son 16.384 columnas. Yo les mencionaba la vez pasada que eran muchas columnas, al igual las filas están etiquetadas con los números desde el 1 hasta el 1.048.576 filas. Entonces, aquí, a manera de práctica, pues yo creo que nunca vamos a poder llenar una hoja de cálculo. Incluso platicábamos que los que trabajan con Excel en su trabajo diario, pues tampoco nunca ocupan una hoja de cálculo completamente, totalmente llena, porque aparte de que es mucha, le cabe mucha información, entre más información tenga una hoja de cálculo, pues vamos a trabajar más lenta, a pesar de que la computadora tenga la mejor memoria, la mejor velocidad, sí se va trabajando lento. Entonces, a diferencia de otras aplicaciones, Excel abajo de lo que es la caja de herramientas, tiene esta barra que se le conoce como barra de fórmulas. ¿Por qué barra de fórmulas? Porque precisamente aquí en esta barra, en esa sección donde estoy colocando el puntero, es donde nosotros vamos viendo lo que escribimos en una celda. Por decir, aquí aparte, aquí yo tengo ahorita esta celda seleccionada, que es la celda E6. Una celda siempre se va a referenciar, jóvenes, primero nombrando la columna y posteriormente la fila. Como ahorita vuelvo a repetir, estamos en la celda, posicionados en la celda E6. La celda E6 aquí, y es donde si yo escribo algo, es donde se va a aparecer o se va a mostrar el contenido de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, si yo escribo en esta celda, también lo voy a visualizar aquí en esta barra de fórmulas. O sea, voy a escribir algo. Escribí un texto. Entonces, ahí está escrito aquí en la celda E6, pero al mismo tiempo se ve en la barra de fórmulas. La barra de fórmulas recibe ese nombre porque también ahí voy a ver las fórmulas. Cuando genere una fórmula, la celda me va a mostrar el resultado de la fórmula que se empleó para producir ese resultado se va a mostrar aquí en esta línea. Este botón que viene aquí al lado izquierdo es, como su nombre lo dice, es para insertar una función que yo les mencionaba la semana pasada que en Excel hay fórmulas y hay funciones. Al darle yo clic aquí, me va a aparecer, bueno, voy a darle enter primero. Al darle aquí un clic, me aparece este cuadro de diálogo donde vienen todas las funciones que yo puedo utilizar en Excel, que vienen en diferentes categorías. Aquí me aparece, dice, las usadas recientemente, pero viene funciones financieras de fecha y hora, y aquí pues van cambiando. Si yo selecciono matemáticas
de trigonometría, aquí están las funciones. Todas esas funciones son matemáticas y trigonométricas. Si yo quiero funciones de estadística, bueno, pues aquí vienen diferentes funciones de estadística, la que querramos utilizar. Entonces, para eso nos sirve ese botón de insertar función. El botón de cancelar y el botón de introducir, como su nombre lo dice, cuando yo estoy trabajando sobre una celda, si yo pongo aquí un texto o un valor numérico, lo que sea, si yo le doy clic al botón introducir, automáticamente ese texto ya va a quedar capturado en la celda F6, que es equivalente a presionar la tecla Enter. La tecla Enter también se está aceptando ese valor. En cambio, si yo estoy escribiendo y por error o X le pico o porque a lo mejor es necesario y le doy clic al botón cancelar, pues ese texto que tengo en la celda F6, si le doy clic aquí en cancelar, como su nombre lo dice, se cancela, ya no se acepta la introducción o no se acepta la introducción de ese texto en esa celda, que es lo mismo si yo estoy escribiendo en nuestro teclado, debemos de conocer la distribución de nuestro teclado en nuestras computadoras. En la esquina superior izquierda hay una tecla que se llama Escape, que está abreviado ESC, que es lo mismo. Si yo no quiero darle clic a este botón de cancelar y no quiero aceptar este texto aquí porque me equivoqué y no iba ahí y no lo voy a no lo voy a querer capturar, le presiono, en vez de darle clic a este botón de cancelar, pues presiono la tecla Escape en mi teclado y también no se acepta la introducción de ese valor. Entonces, para eso es la barra de fórmulas. Y aparte, si ustedes checan del lado izquierdo, aquí me muestra la celda en la que estoy posicionado, en la que estoy trabajando. Ahorita, por ejemplo, estoy en la celda F6 posicionado y aquí me muestra la celda F6. Si yo le doy clic aquí donde está el texto materia, pues me menciona aquí o me aparece la celda donde la que estoy trabajando, que es la celda E6. Entonces, aquí Aquí, ya una vez que tengo ese texto, les comentaba también la semana pasada que a diferencia de otras aplicaciones, en Excel, el puntero del mouse toma diferentes formas. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí, al tener el puntero del mouse dentro de la hoja de cálculo, aparece esa cruz blanca gruesa que nos va a permitir a nosotros seleccionar un rango de celdas. ¿Para qué selecciona un rango de celdas? Pues para establecer un tipo de letra, un tamaño, un color, un formato a un rango de celdas que queremos que el dato sea numérico, que represente moneda, que tenga un porcentaje, etcétera. Es decir, ¿cómo seleccionamos? Ahorita nada más tengo escrito la palabra materia, pero si yo quiero seleccionar todo, no sé, desde la celda aquí E6 hasta la celda I6, coloco el puntero del mouse sobre la celda E6, presionamos el botón izquierdo del mouse y vamos arrastrando hacia la celda donde yo quiera seleccionar. Si quiero seleccionar hacia la derecha, pues arrastro hacia la derecha. Si yo quiero seleccionar celdas en forma vertical, pues arrastro hacia abajo. Ya va a depender de nosotros o igual, si queremos seleccionar un rango de celdas rectangular cuadrado, me posiciono, arrastro primero hacia la derecha y luego hacia abajo y ahí ya estoy seleccionando un rango rectangular. O igual, lo puedo hacer hacia abajo primero y luego hacia la derecha, es exactamente lo mismo. Entonces, una vez que el puntero está de esta manera, la cruz blanca gruesa nos sirve para seleccionar. ¿Por qué? Si yo coloco el puntero del mouse en el borde de la celda, en cualquiera de las de los bordes de la celda, la cruz, observen ustedes que aparece una flecha o un puntero con 4 flechas. Ese puntero nos va a permitir mover el contenido de la celda. Es decir, yo no quería el texto ahí en la celda E6, lo quiero en la celda A1. Pues no lo voy a borrar y volverlo a escribir o cortarlo y pegarlo allá. Mejor lo arrastro. O sea, también lo puedo cortar y pegar, pero si ya estamos familiarizados a trabajar con el mouse, coloco el puntero del mouse sobre el borde de la celda que tiene el contenido que quiero mover, presiono el botón izquierdo del mouse y lo arrastramos y lo soltamos en la celda donde nosotros lo necesitemos. Ahí, por ejemplo, lo moví a la celda A1. Igual, a lo mejor no era ahí, lo quieren mover a la celda B3, pues lo arrastro y ahí está. Entonces, esa es otra forma del puntero. Repito, al colocarlo en un borde de la celda donde tiene contenido. Que igual, ahora, observen ustedes que en la celda
donde estoy trabajando tiene un cuadrito en la esquina inferior derecha. Al colocar el puntero del mouse exactamente en ese cuadrito, toma la forma de una cruz negra muy delgada. Cuando está de esa manera, lo que hace es copiar el contenido de una celda o hacer un autorrelleno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a suponer que yo este texto lo quiero en varias celdas de esta columna, pues no lo voy a estar escribiendo varias veces. Entonces, puedo colocar el puntero del mouse en esa esquina inferior derecha y arrastrarlo presionando el botón izquierdo del mouse y soltarlo hasta donde lo necesitemos. Ahí lo suelto y el contenido se copió. Igual, lo mismo va a pasar con las fórmulas cuando yo quiera este, copiar una fórmula, va a ser de la misma manera. Me posiciono en la celda donde está la fórmula que quiero copiar, coloco el puntero del mouse en la esquina inferior derecha y arrastramos hacia donde querramos o igual hacia la derecha y ahí ya también está copiado. Si yo selecciono un rango, jóvenes, igual tengo seleccionado este rango y coloco el puntero del mouse en la esquina inferior derecha, aquí lo que se va a copiar es todo el contenido de lo que tengo seleccionado. Que eso aquí estoy seleccionando un rango de celdas para poderlo copiar. Resulta que no, ¿verdad? O sea, entonces, para borrar el contenido también de un rango de celdas, porque a veces tenemos la costumbre de, me posiciono en la celda y le doy la tecla de retroceso y borro. Me paso a la siguiente y borro. Me paso a la siguiente y borro con el teclado con la tecla de retroceso. Si sé que quiero borrar todo, pues mejor lo selecciono, que ya les dije hace rato, que colocamos el puntero del mouse en la celda donde queremos comenzar a seleccionar, que aparezca esa cruz blanca gruesa, presionamos botón, empezamos a arrastrar hacia donde necesitemos seleccionar. Una vez que ya está seleccionado, en nuestro teclado, arriba, dependiendo de nuestro teclado, debemos de buscar una tecla que se llama sub, de suprimir. Presiono esa tecla y se borra todo el contenido para no estar borrando celda por celda. Igual aquí, nada más quiero dejar una sola vez la palabra materia, selecciono y oprimo la tecla suprimir. Entonces, eso es para copiar el contenido, pero también para hacer un relleno de celdas. ¿Qué podemos rellenar? A lo mejor yo quiero crear un reporte semanal de algo y quiero escribir los días de la semana. Bueno, con que yo ponga un día, son listas que ya tiene definidas Excel. Entonces aquí, por ejemplo, yo pongo lunes y quiero escribir todos los días de la semana hacia abajo. Igual no voy a escribir martes, miércoles. Con que yo ponga lunes, arrastro como si fuera a copiar, pero como es una lista que ya tiene definida Excel, yo arrastro y arrastro y me van apareciendo los días hasta los que yo quiera. Si yo sigo arrastrando, se vuelve a repetir lunes, martes, miércoles, hasta el día que ustedes o a la celda que ustedes arrastren, ahí van a ir apareciendo los días. Lo mismo sucedería si lo arrastran hacia la derecha. Lo mismo pasa con los meses del año. Si yo escribo enero, y lo puede hacer en mayúsculas y minúsculas. Yo lo estoy en minúscula, pero puede ser en cualquiera de los dos. Con que escriba enero, puedo arrastrar hacia abajo. Bueno, quiero todo el año, pues me detengo en diciembre. Si quiero más meses, bueno, pues sigo arrastrando y observen que vuelve a aparecer enero, febrero, marzo. Lo mismo hacia la derecha. Quiero crear un reporte semestral. Bueno, voy a rellenar hasta junio. A eso se le llama un relleno de celda. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, estoy haciendo rellenos de celdas con textos, los días de la semana, los meses, pero también puede ser con números, jóvenes, con fechas. Vamos a suponer que yo quiero hacer un listado del 1 al 100. Bueno, cuando quiero hacer un listado del 1 al 100 y pues no estar capturando el 1, 2, 3, 4, llegar hasta el 100, también puedo hacer un relleno de celdas numérico que se llama un relleno lineal. Pero aquí sí, jóvenes, para hacer un relleno de números, tengo que escribir el valor inicial, donde quiero que comience mi lista de numeración, y un segundo valor en cuanto se va a ir incrementando ese relleno de celdas. Si yo quiero que se vaya incrementando 1, 2, 3, 4, pues el siguiente valor que voy a poner es el 2. Excel entiende que el relleno va a ser un incremento consecutivo de 1 en 1. Selecciono las dos celdas, en la esquina inferior derecha de la selección, ahí está el cuadrito que les decía, como si fuera a copiar. Coloco el puntero para que aparezca la cruz negra delgada y voy arrastrando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia donde ustedes quieran.
hasta el número que ustedes decidan. Voy arrastrando y va apareciendo. Dice que lo estoy soltando y me está enumerando hasta el valor 27 en la fila 40. Llegué hasta la fila 40 porque las primeras filas están ocupadas por otras cosas. Entonces, ahí está. Ya tengo yo ahí la numeración. Igual, lo pueden hacer hacia la derecha. Bueno, selecciono y escribo, perdón, escribo el 1, el 2 hacia la derecha, y si la numeración lo quieren hacer hacia la derecha, bueno, pues arrastran hacia donde ustedes quieran. Si yo sigo arrastrando, lógicamente que se va a borrar febrero, ¿verdad? Y me va a rellenar las celdas con los números consecutivos. ¿Por qué? Porque indicamos que la secuencia fuera 1. Si ustedes quieren hacer un relleno de celdas, pero lo quieren hacer de números impares, coloco el 1, el segundo valor es el 3, que el incremento vaya de 2 en 2, 1, 3, 5. Ya escribí el valor en el cual quiero comenzar la numeración y el incremento, pues dice que es, el siguiente valor sería 3. Excel entiende que entonces el incremento va a ser 1, 3, 5, números impares o de 2 en 2, como lo queramos ver. Selecciono, arrastro hacia abajo y ahí se va rellenando con los números impares o el incremento de 2 en 2, 1, 3, 5, 7, etcétera, con los valores que ustedes quieran, 1 y 5, y puede ser hacia la derecha o hacia abajo. Lo selecciono, arrastro hacia abajo y ahí está 1, 5, 9, 13, ahí va el incremento, ¿sí? De 4 en 4, ¿sí? Entonces, ahí va el incremento, puede ser con fechas también. ¿Qué fecha estamos hoy? 24 de agosto del 2024. Si yo capturo la fecha así como tal, 24 de agosto de 2024, y aquí no hay necesario que poner el incremento si yo quiero que se incremente sea el día. Es decir, yo comienzo el relleno, va apareciendo 25, 30, 31 de agosto, se acabaría. Si yo sigo arrastrando, continúa con las siguientes fechas de septiembre, un 1 de septiembre, 2 de septiembre, 3, hasta donde ustedes suelten. Igual, si lo quieren arrastrar hacia la derecha, es lo mismo. 24, 25 de agosto, etcétera. Siguen arrastrando, termina el mes de agosto, comienza septiembre. Si siguen arrastrando y termina el mes de septiembre, comienza con octubre, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren que el incremento no sea el día, 25, 26 de agosto, 27, quieren que no sé, a lo mejor van a hacer un reporte donde es el mismo día, pero de diferente mes, 25 de agosto, 25 de septiembre, 25 de octubre, de noviembre, las fechas 25 de cada mes. Ah, bueno, ahí sí, al igual que los números, yo escribiría un segundo valor donde voy a indicar que lo que quiero que se incremente sea el mes. Estoy dejando la misma fecha, 25 de agosto, 25 de septiembre. Selecciono las dos celdas y empiezo a arrastrar y observen ustedes 25 de octubre del 2024, noviembre del 24 todavía, 25 de diciembre del 24 y aquí ya brinca al 25 de enero del 2025, de febrero del 2025, etcétera, porque yo especifiqué que lo que quiero que se incremente sea el mes. Mientras yo no especifique otro valor, lo que se va a incrementar es el día del mes, como en este caso que rellené. Hasta aquí, para no estar como merolico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ninguna, profe, todo muy claro. Ok, Todo muy bien. muy bien. Entonces, ahora, eso es en cuanto a les digo, a la lista de los días de la semana, del mes, fechas, números. Ahora, cuando estemos trabajando aquí en Excel, a veces hay textos muy largos donde no queremos ensanchar la columna, sino que el texto se acomode en la misma celda, pero pues que se haga más alta la celda. Por ejemplo, aquí, en la celda A1 que dice materia, yo quiero ponerle el texto completo así, nombre de la materia. Doy enter, pues no se alcanza a visualizar el texto aquí en la columna. Me posiciono en la celda A1 y como les decía hace rato, pero acá en la barra de fórmulas, pues me aparece que el texto que está en esa celda es nombre de la materia. Ah, bueno, si yo no quiero ensanchar la columna, porque ensancharla sí puedo de diferentes maneras, coloco el puntero del mouse aquí donde se dividen las columnas en el área gris. Esa es una, arrastrarlo hacia la derecha para hacerla más ancha y que se alcance a visualizar todo el contenido de esa celda o de la columna, el texto más largo que haya. Esa es una forma.
La otra es simplemente me coloco en donde se dividen las columnas, las etiquetas A y B, coloco el puntero del mouse, otra forma que toma el puntero, una flecha, pero nada más con flechas, perdón, una cruz, pero nada más con flechas en forma horizontal, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Si yo doy doble clic, eso es para autoajustar el contenido de la celda. ¿Sí? Entonces, se va a autoajustar al texto más largo que haya en esa columna. En este caso, el texto más largo, pues es el que está aquí en esta misma celda. O si no, lo arrastro. Lo mismo va a suceder con las filas. Si yo las quiero hacer más altas, simplemente coloco el puntero del mouse donde se dividen las filas en la etiqueta en el área gris y ahí puedo ir ensanchando o haciendo más altas o más bajitas las filas. Pero si yo quiero, les decía, si yo no quiero ensanchar la columna, pero quiero que el texto se acomode en la misma celda, en dos o en tres líneas, las necesarias, pero que no cambie de celda, bueno, así como estoy posicionado, aquí arriba viene un botón que se llama ajustar texto. ¿Sí? Le doy clic aquí, ajustar texto. Observen ustedes cómo el texto se acomodó en dos líneas, pero no se pasó a otra celda, pero no se alcanza a visualizar. Aquí ya nada más arrastro un poquito hacia abajo para que se haga un poquito más alta la fila y ya nada más lo acomodo. ¿Sí? Pero ahí, repito, el texto sigue estando en la misma celda, pero en dos líneas. Y así lo podemos hacer con cualquier texto largo que haya y que no queremos ensanchar la columna porque a lo mejor su contenido no es mucho, pues no tiene caso de que haga una columna muy ancha si el contenido pues es poquito. Entonces, esa es una forma. Aquí, más que nada, esto ya es para darle formato a los caracteres que están dentro de una serie. Hola, ya decía, habla Adela, ¿cómo estás? Ah, la maestra Adela, de ahí de la clase de la maestría. ¿Cómo estás? Para el micrófono. Oye, de casualidad estás tratando de Hay que hacer el apagar los ejercicio que mandó el micrófonos. maestro. Bueno, ya lo apagué, no sé. Si quieren hablar, que hablen por WhatsApp, perdón, por eh, personal. Sí, entonces aquí, estaba diciendo que esto ya es formato de caracteres y que a lo mejor lo conocemos en otras aplicaciones. Si yo quiero aplicarle negrita al texto, lo puedo hacer en una sola celda o seleccionar un rango de celdas y decir, le voy a aplicar negrita, le voy a aplicar un color al texto, el que quieran, el texto lo voy a hacer más grande, lo voy a centrar, no sé, lo quiero en cursiva, le quiero poner relleno a la celda. Aquí está, no sé, lo que ustedes quieran hacer con el texto. ¿Sí? Ahora, todo esto, las líneas que vemos aquí en la hoja de Excel, si es que lo alcanzamos a visualizar, no son líneas imprimibles. Si yo aquí me voy al menú archivo y le doy imprimir, esta es la vista previa y vemos el contenido, más las líneas no se ven. Si nosotros queremos que al momento de imprimir la hoja, las líneas de división sí se vean, pues selecciono el rango de celdas y lo que hago es aplicarle bordes aquí. Si yo quiero que aparezcan todas las líneas, pues le pongo ahí todos los bordes y ahora sí, si yo otra vez me voy al menú archivo, imprimir, ese rango que yo seleccioné, sí se ven las líneas porque yo le apliqué bordes. Entonces, todo eso ya es imprimible. Todas las líneas que se ven en otros lados no se van a imprimir. Esas nada más son las divisiones para que nosotros aquí en la hoja de cálculo veamos en qué celda estamos trabajando. Estas líneas punteadas que aparecieron, quiere decir que el contenido de mi hoja de cálculo al momento de imprimirlo va a ocupar más de una página al momento de imprimir. Esas líneas punteadas es donde termina una página imprimible para Excel. Entonces, aquí está lo que es el formato para los caracteres y las celdas. ¿Qué va a pasar si ustedes están capturando números y esos números representan dinero? No es necesario que le pongan el signo de pesos. Aquí, por ejemplo, yo estoy capturando y sé que esos números van a representar dinero. Bueno, pues lo importante es capturarlos. Una vez que capturemos, los selecciono y aquí también viene el botón para darle el formato de moneda y ya automáticamente le asigna el formato de pesos, que es nuestra moneda, y le agrega 2 decimales. Si ustedes no quieren con decimales, aquí mismo viene un botón que dice aumentar y el otro disminuir.
Si le quiero quitar decimales y dejarlo así como tal, le quito decimales. Si yo le quiero agregar, porque a lo mejor algunos iban a tener decimales, no sé, a lo mejor lo modifico y es 200.63. Ahí está. Entonces, ya yo estoy especificando ahí que lo quiero con decimales. Si no, vuelvo a repetir, yo aquí le quito decimales y ahí está. Vean la diferencia, que tenía 200.63, lo redondeó a 201 al disminuir decimales. Si yo le agrego los decimales, me lo sigue dejando con los decimales. Siempre que sea de 0.5 para arriba, perdón, de 0.5 sí, para arriba, lo va a redondear hacia arriba, como fue el caso de aquí, a 201. Si aquí hubiera sido menos, en vez de 63, hubiera sido 0.42. 0.42. Ah, bueno, aquí sí, si yo le reduzco los decimales a estas celdas, ahí lo estoy aumentando, se queda en 200. Entonces, de 0.5 lo va a redondear hacia arriba y de 0.49 lo va a redondear hacia abajo el valor cuando le quitemos decimales. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso es para todo, es para formato de caracteres. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, ustedes tienen un texto donde tienen este texto? No sé, en vez de Marte le voy a poner aquí, reporte semanal, no sé, X. Y yo quiero que este texto esté centrado con respecto a todas estas columnas que estén en el centro. Ah, bueno, pues selecciono las celdas. Aquí viene el botón de combinar y centrar. ¿Qué es lo que hace combinar y centrar? Su nombre lo dice. Le quita las divisiones a las celdas, lo hace como si fuera una sola celda y centra el texto entre el rango de celdas que seleccioné, que fue desde B2 hasta F2. Y ahí sí, igual le pueden cambiar el texto, le pueden aplicar negrita, aplicarle relleno, color de fondo, perdón, de texto, etc. Entonces ahí están combinando las celdas. Puede ser así en forma horizontal o en forma vertical. No sé, por ejemplo aquí, yo este texto quiero que esté ahora en estas tres celdas, que ocupe esas tres celdas, le doy combinar y centrar, ahí está. Quitó las divisiones de la celda A1, de A2, y se hizo una sola celda. Ese texto, jóvenes, igual su orientación la pueden cambiar. Este botón viene para ponerlo así en ángulo ascendente, para ponerlo en ángulo descendente, para ponerlo como un texto vertical, que ese texto está muy largo, pero pues igual si fuera un texto más corto, por ejemplo, hay nombre de la materia, ya lo puse en una orientación diferente, girar hacia abajo, está al revés, ya va a depender de las necesidades que nosotros tengamos de nuestro texto para ver cómo lo vamos a acomodar. Entonces, aquí lo tenemos de esa manera. Y el texto en forma vertical está alineado en la parte inferior. Si ustedes lo quieren centrar con respecto al alto de la celda, aquí vienen también estos botones, porque estos botones lo alinea a la izquierda, al centro o a la derecha, pero en forma horizontal. Si ustedes quieren alinearlo en la parte superior, al centro o en la parte inferior de la celda, sería con estos. Esto lo alinea en forma vertical. Si lo quieren mover hacia arriba, repito, al centro, o dejarlo como hace rato estaba, hacia abajo. Pues ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Todo bien. Ninguna, Ok, profe. muy bien. Y ya, para ir terminando lo de hoy, imagínense que yo quiero sumar estos valores. Ahí es donde empiezo a utilizar las funciones como de suma, que vienen aquí arriba, me posiciono donde yo quiero el valor, ¿verdad? Y aquí en el botón vienen las funciones básicas: suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Ah, bueno, selecciono la función suma, me aparece igual suma, me indica el rango que está sumando o que va a sumar de K5 a K8. Si está correcto el rango, incluso me lo está mostrando con una línea punteada, pues ya nada más le doy enter y ahí está. Me dice que son 9042. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una fórmula o una función en Excel? De que si yo modifico cualquier valor que están involucrados en esta suma, pues se va a modificar el resultado. Por ejemplo, en vez de 8000 yo me equivoqué y no son 8000, son 800, lo corrijo y pues ahí ya me cambió la suma. Dice que son 1800.42. Pero ahí, ¿qué fue lo que hice? Repito, pues me posicioné en la celda donde quiero el resultado,
le di clic al botón de suma para que me aparezca y ahí está. No necesariamente la función la tengo que insertar enseguida de donde están los datos que voy a utilizar para producir ese resultado. Ustedes lo pueden colocar donde quieran, donde quieran. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo sí quiero sumar eso, pero el resultado lo quiero acá. O sea, aquí a lo mejor aparece la palabra total y yo quiero que aquí aparezca el total. Si yo le doy clic aquí al botón autosuma y selecciono suma, vean, que era lo que le decía, dice que va a sumar desde K6 hasta M6 todo este rango, pero no, yo no quiero ese rango. Lo que yo quiero seleccionar o sumar, perdón, es este contenido, hasta donde está el 800. El otro no, porque es el total, que lo puedo incluir. El resultado de una función lo puedo incluir en otra función o en otra fórmula para producir algún resultado. Entonces, en este caso, yo nada más quiero sumar para que vean que nos da el mismo resultado, desde K5 a K8. Ahí está, 1800.42, que es el mismo valor. Entonces, el resultado, ustedes, la función la van a crear donde quieran el resultado. Ahora, por ejemplo, aquí yo tengo este valor. Si yo quiero saber el porcentaje, no sé, quiero saber, imagínense que es el precio de un producto y que yo le voy a hacer un descuento del 20%, pero quiero saber cuánto es el 20%, que aquí no está difícil porque es casi 200 pesos. Sabemos que si el 20%, pues va a ser 40 pesos, pero imagínense que fuera otro valor, hasta incluso con decimales, y quiero saber cuál es el 20%. Cuando ustedes quieren saber un porcentaje, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué operación hacen para saber cuánto es el X porcentaje de un valor? ¿Qué hacen? O sea, en una operación normal, que dicen, ando comprando, veo que ese producto tiene el 50% de descuento. Bueno, 50 Se multiplica. es fácil porque es la mitad, pero un 30%. ¿Qué hace? ¿Qué harían? Se multiplica. Lo Se multiplica. multiplicas. Ajá. O sea, el valor que ustedes le quieren conocer el descuento, lo multiplican por su porcentaje, que en este caso, les decía la semana pasada que toda fórmula comienza con el signo de igual. Igual. ¿Qué qué voy a multiplicar? Pues este valor. Se maneja la referencia de la celda, no el contenido. La celda, que es la celda K5, aquí para multiplicar se aplica o se utiliza el asterisco. Pongo 20% por 20%, le doy enter y ahí está. Me dice que el 20% de esta cantidad es 40.08. Si yo quiero calcular el mismo 20% para todos, para estas 4 o 3 celdas, pues igual que hice hace rato, lo arrastro y ahí está. Me dice que el 20% de 300 son 60, de 500 son 100, de 800 son 160. Ahí está. Lo que les decía hace rato, aquí en la celda me muestra el resultado, pero acá arriba en la barra de fórmulas me muestra qué fórmula utilicé para que me produciera ese resultado. Igual aquí, si le doy doble clic, me muestra la fórmula. Si yo la acepto, me muestra el resultado. ¿Cuál es el resultado de la operación que estamos haciendo? Entonces, así es como utilizamos nosotros esas fórmulas. Las funciones que les decía de acá, el máximo va a obtener un valor más alto. Voy a trabajar con el mismo rango. Imagínense que aquí yo quiero saber cuál es el descuento más alto. Ah, bueno, pues me posiciono aquí donde quiero el resultado, donde ustedes quieran se van a posicionar. Le pongo max, selecciono el rango de donde quiero saber cuál es el valor más alto. Ahí está, es el rango de L5 a L8. Le doy enter y me dice que el descuento más alto es de 160 pesos. Entonces, ahí está, esas son las funciones básicas. Una fórmula siempre va a comenzar con el igual. Voy a trabajar con la referencia y le voy a indicar qué es lo que quiero hacer. Bueno, en este caso, multiplicarlo por el 20% para saber cuál es su porcentaje. No sale. ¿Mandé? Profe, y una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, bueno, ahí está poniendo que 200, el 20% es 40, Ajá. y quiero saber cuánto sobró, Ok. ¿cómo puedo ponerlo? Si lo quieres hacer en otra fórmula, o aquí mismo, aquí por ejemplo, en la siguiente yo le puedo poner igual, es el precio normal, menos lo que me van a descontar. Ahí está. El precio normal menos lo que me van a descontar, que es esta celda. Le doy enter y ahí está. Dice que
me voy a pagar 160.34. Ok, eso es lo que sobra de los 40, por así decirlo. Así es, o sea, como le mencionaba, imagínense que es el precio de un producto, te van a rebajar el 20%, esto es lo que te van a rebajar, vendrías pagando 160.34. Ujú. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Dónde? Yo no encuentro dónde viene lo de la suma, maestro, no le hallo. Arriba en la parte derecha debe de venir se nos está acabando el tiempo. En la esquina inferior, perdón, en la esquina superior derecha debe de venir un botón que dice así autosuma. Ah, ok, ya. ¿Sí? Ajá. Ahí. Y ya nada.